leche, cacao avellanas y azúcar. Nocilla. Estos son los hombres fuertes de Nocilla. Hoy quería hablaros de Agustín Fernández Mayo, un escritor y físico que nació en La Coruña en 1967 y es considerado uno de los miembros más representativos de lo que se ha denominado Generación Nocilla, o también la generación de escritores afterpop o Generación Mutante, de la que forman parte también Javier Calvo o Jordi Carrión. Este título de Nocilla, que da nombre a esta generación, procede de su propia obra, Proyecto Nocilla, que son 3 libros, una trilogía: Nocilla Dream, Nocilla Experience y Nocilla Lab. Personalmente, a mí este título de Nocilla me parece bastante poco representativo de lo que están haciendo estos autores. Incluso a ratos me parece que es despectivo, a veces que es publicitario, a veces que es muy chorra. Y pensando en los logros de esta generación, la influencia que han tenido, esta renovación o supuesta renovación sobre las letras españolas, me hace sentirme un poco decepcionado, porque muchas de las cosas que he leído en estos autores las he leído antes, ¿no? Como en Pynchon, en Del Hilo, en Italo Calvino, también en Borges, en Piglia, en Foster Wallace, etc., ¿no? Estos autores recogen muchas tendencias posmodernas o post-postmodernas. Suponen una ruptura con la tradición española porque continúan una tradición extranjera, un poco a la zaga, ¿no? Y su virtud radica en que importan esta tradición a nuestro país. Vamos, esto es lo que ha ocurrido siempre con España, ¿no? Que se llega siempre tarde a la fiesta, cuando ya se están dejando de oír las campanas de la innovación, innovaciones que no son las nuestras. Pero claro, hay que agradecerles, porque alguien tenía que sacar la ropa al balcón para que se aireara. Utilizan escritura fragmentaria, usan la ironía o la post-ironía, una ironía que se repliega sobre sí misma. Utilizan la honestidad simulada o la honestidad fake, una escritura posthumanista que está centrada más que en los propios humanos, en los objetos. Bueno, voy a comentaros hoy este libro de Agustín Fernández Mayo, Teoría General de la Basura, subtitulado Cultura, Apropiación, Complejidad. Deleuze y Guattari, en su libro, bellísimo, que es Filosofía, en el que dice que no carecemos de comunicación, por el contrario, nos sobra, carecemos de creación y carecemos, por tanto, de resistencia al presente. Por tanto, es una acción topológica que genera, podríamos decir, enlaces, enganches, o mejor, que ensambla materiales, y esto tiene que ver con la técnica del llamado apropiacionismo. Es una escritura que no tiene pretensiones, una escritura de la cotidianidad más absoluta. Es una escritura multimedia, donde se disuelven los géneros, una escritura que está a caballo entre la novela, entre el ensayo, el arte, la poesía, el blog, etc. Claro, todo esto, que supuestamente innovan, ya se ha visto antes. Es verdad que a lo mejor no en la tradición española, pero sí en la tradición norteamericana, por ejemplo, o en determinados lugares europeos. Entonces, creo que es necesario, en lugar de contemplarlos como una generación, verlos de uno en uno, ¿no? Por eso voy a hablar de Fernández Mayo. He leído compulsivamente varios de sus libros este último mes y medio, como puede ser pues todo el proyecto Nocilla, estos 3 libros de los que hablé al principio, incluyendo el cómic, esta novela gráfica fantástica. He leído también la trilogía de la guerra, he leído El Hacedor de Borges y bueno, pues en algún momento, ya me he hecho con un ejemplar, pues en algún momento leeré la Teoría General de la Basura. Considero que su obra novelada, más que frases lapidarias, que es verdad que las tiene, o acontecimientos memorables, que también los tiene, personajes interesantes a recordar, que los tiene, aunque menos, su obra sobre todo me despierta sensaciones. O como me dijeron por Twitter, su obra es una destilería de suspiros. Yo no diría tanto. Es una escritura fragmentaria que se ramifica, que entrelaza eventos y personajes entre sí por finos hilos invisibles de asociaciones poéticas. Comunica estas sensaciones a través del tiempo, a través de la trama espaciotemporal que se despliega en sus hojas. Por ejemplo, pienso en el primer libro de Trilogía de la Guerra, donde un personaje aislado en la isla de San Simón se comunica a través de fotos, de textos, de sensaciones, con los viejos y desaparecidos habitantes de esa isla. El tiempo parece desdibujarse y solaparse entre estas 2 dimensiones, entre este pasado y este presente, como si se abriera un portal interdimensional entre ambos. Sin embargo, se nota el peso del tiempo que ha pasado entre un evento y otro, con lo que el solapamiento temporal nunca es total. Siempre se deja un pozo de nostalgia, un vacío, una ruina, una basura, que se transmite intergeneracionalmente. A su vez, este personaje aislado del que os hablo está comunicado espacialmente con otros personajes corales que aparecen en el libro. Son personajes que van apareciendo poco a poco y de los que en principio no sabemos nada de sus relaciones sociales. Estas relaciones se van descubriendo y dejan aflorar una maraña de conexiones fractales entre sí. La RAE me ofrece una definición bastante pobre del término fractal. Un fractal es una estructura iterativa
que tiene la propiedad de que su aspecto y distribución estadística no cambian cualquiera que sea la escala con que se observe. Esta información es bastante pobre, así que voy a la Wikipedia, que es nuestra fuente de información favorita. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o aparentemente irregular, se repite a diferentes escalas. Muchas estructuras naturales son de tipo fractal. De todo esto, con lo que yo me quedo es que el fractal es una entidad física, matemática, natural, que es fragmentaria, que es irregular, se desarrolla azarosamente, que comprende varias escalas y que en esta irregularidad, en esta heterogeneidad, se mantiene regular. Yo sé que esta definición no es buena, pero bueno, a mí me ayuda a explicarme y a entenderlo mejor. Por ejemplo, pensemos en un copo de nieve. Son todos los copos diferentes a nivel micro, pero todos iguales a nivel macro. O pensemos en un lunar o en la línea de costa de una playa. Entonces yo creo que uno de los mejores términos para definir la literatura de Fernández Mayo es esta fractalidad, porque es que desprende fractalidad por todos sus poros. Son fractales las relaciones entre los personajes. La trama es puramente un fractal. Se estira, se encoge, se da de sí, se rompe, hace quiebros, interconecta situaciones, sensaciones, rostros, lugares, como el viejo salvapantallas de las tuberías de Windows. Sin que pase el tiempo, todos esos lugares, esos personajes, esos rostros, esas tramas, esas subtramas, no podrían desarrollarse, no podríamos ver esas tuberías de Windows crecer y leer la parda por toda la pantalla. Esto es una obviedad. Sin tiempo no se desarrolla la acción. Sin tiempo, su relación con el espacio, con los espacios, sin esta relación no habría una trama. El tiempo en la literatura se materializa en la lectura de izquierda a derecha, de página en página, saltos como en La casa de hojas de Danielewski y tantas otras, qué sé yo. Y ojo, que creo que esto es importante en su obra, todo ese tiempo está enrarecido. Ahora estás en mi tiempo, mofetilla. ¡Dame los cristales! El tiempo no pasa sin más. El tiempo lleva ruina y destrucción. Es inexorable, es imparable y es transformativo. Me viene a la cabeza el maravilloso ejemplo del búnker de la playa en el tercer libro de Trilogía de la Guerra. Ese búnker es una máquina del tiempo natural. Esa edificación, situada en una solitaria playa, se clausuró hace años, albergando muerte en su interior y dejando cualquier principio de vida encerrado allí a su suerte. Se desarrollan, podríamos decir, como dos temporalidades distintas. La que ocurre fuera del búnker y la que ocurre dentro de él. Un tiempo podrido en ese interior ruinoso. Se crea nueva fauna de esa basura, nuevas moscas, nuevos insectos, nuevos engendros que se adaptan a ese ambiente enrarecido. El viejo aire se hace irrespirable y se queda atrapado durante decenas de años. Ese búnker es un micromundo que encierra un tiempo y un lugar preciso, fractal, ruinoso, pero que lucha por la vida. Genera una anomalía temporal, provoca que la red espaciotemporal se abombe, que se dé de sí, como en un fractal, si lo miramos con los ojos adecuados. Otro término para definir y describir esta obra de Fernández Mayo es el de la vida. Si la fractalidad afecta a la trama y a la red espaciotemporal, también afecta a la cuestión de la vida. El autor nunca muestra una dicotomía clara entre vida y muerte. Sus personajes, a mi juicio, nunca están completamente vivos o completamente muertos. Están como en un estado de letargo o de latencia, en una especie de limbo, que es el título de otra de sus obras, a la espera de ser impulsados por el tiempo y por el lugar en el que habitan. Los personajes no terminan de vivir del todo, pero nunca terminan de morir. Los vivos rescatan los recuerdos de los muertos y los muertos no pueden descansar del todo, porque sus restos, su recuerdo, su ruina, sale a la luz constantemente y definen las personalidades de los personajes de la trama y ayudan a que la historia continúe. Pensemos en esto no solo como si se tratase de recuerdos de difuntos, sino recuerdos de relaciones difuntas. Y por último, el objeto. Creo que la literatura de Fernández Mayo está orientada a los objetos. Creo que no importan tanto las relaciones sociales como el uso de los objetos, cómo son creados y cómo son transformados. No es una literatura tan humanista como posthumanista o transhumanista. Y creo que aquí radica la mayor fuerza de su escritura. En muchas ocasiones habla de cómo diferentes fuerzas o energías afectan a los objetos y cómo esos objetos, desvinculados de cualquier ideología, de cualquier teoría cultural, social, política, religiosa, son afectados. Puro mecanicismo, pura física, pura química, pura temporalidad y espacialidad. El objeto es como es. Tiene unas posibilidades y otras no, en función de los instrumentos que lo hayan conformado, en función de su materia, en función de su forma. El objeto llega hasta donde llega, tiene unos límites que no se pueden trascender. Traspasar esos límites conduce a la destrucción, a la monstruosidad, al engendro, a la ruina. Y esto es simplemente
maravilloso, y esto es sin duda lo que más me ha mantenido enganchado a su obra. Tal vez por tanto tengamos que hablar mejor de artefacto en lugar de objeto, un artefacto como un objeto creado por el hombre y transformado por él o por una temporalidad, espacialidad inexcusable que arrastra ruinas y que lo convierte en ruinas. Un artefacto que puede ser una obra arquitectónica, por ejemplo, un edificio creado ex profeso para la cría y matanza del cerdo, o para suicidas que quieren llevar a término sus intenciones, un búnker, una penitenciaría convertida en un hotel venido a menos, un establecimiento de comida, o también de objetos propiamente dichos, viejas fotografías, viejos textos mecanografiados, radiografías fragmentadas, etc. Para terminar, recomiendo mucho la obra de Fernández Mayo, que últimamente está on fire con las menciones y premios a la trilogía de la guerra y a la teoría general de la basura. Estas son ambas de este año y ambas, por lo que parece, las dos grandes obras de este 2018. Se nota una evolución en la escritura de Fernández Mayo, siempre sencilla, comprensible, asequible, muchas veces irregular y fallida, desde Nocilla Experience hasta la trilogía de la guerra. Pero no es tanto su calidad como escritor lo que yo destacaría de su producción, sino su capacidad para generar sensaciones poéticas o postpoéticas, fruto de retorcimientos espaciotemporales y dudosos equilibrios fractales en el limbo entre la vida y la muerte, el sujeto y el objeto, lo palpitante y la ruina. Leche, cacao, avellanas y azúcar. Nocilla. ¡Besito, cómo estamos!